Medicina y libertad. Así como en política la libertad tiene el aspecto de la independencia y autonomía de los pueblos y de la participación de los ciudadanos en el poder de los pueblos, así como en religión se llega a la libertad de cultos, en derecho a la libertad civil e individual, en medicina el don de la libertad es fundamento de la medicina libre, llamada también en Francia medicina liberal. Este fundamento para el ejercicio profesional, además de una postura conceptual, es un derecho. Es postura conceptual que viene con la tradición, que se asienta en la peculiaridad del acto médico y en la dignidad del material que maneja. Es derecho que arranca de las primeras legislaciones destinadas a organizar una sociedad. Este es un texto de Massey que se llama Dignidad en Medicina. Massey tiene un perfil, digamos, un hombre muy vinculado con la Iglesia y un hombre muy vinculado con el poder castrense y el poder del momento en esa época que fue el posperonismo, ¿no? La dictadura posterior al peronismo. Sin embargo, tiene algunos escritos interesantes y algunos conceptos interesantes. Yo hoy les quería traer un fragmento de su libro, que creo que algo de lo que estuvimos charlando por ahí tiene que ver, que habla sobre la conciencia del médico. La conciencia del médico. La conciencia del médico es una de las bases de la medicina y de su dignidad. Quien la ejerce debe ser un hombre de bien y de conciencia. Osler ya había dicho con razón: la medicina es una profesión para caballeros cultivados. No para damas, para caballeros cultivados. Y no cualquiera, sino cultivados. Esa conciencia profesional del médico presenta exigencias esenciales que se han sintetizado en 4. Conciencia científica, devoción absoluta, deseo imperioso de no dañar y secreto médico. A propósito de la conciencia, nadie ha superado a Sergent en la definición de aquella. Dijo de ella, y conviene repetirlo aquí: la conciencia del médico se encuentra muy a menudo presa de duras y conmovedoras pruebas, cuando la incertidumbre de la interpretación de los hechos que observa no le parece indiscutible. Cuando estéis frente a un enfermo y vaciléis sobre la decisión a tomar, interrogad vuestra conciencia. ¿Qué haría?, se pregunta el docente, la docente al cual hoy hacíamos referencia. ¿Qué haría si este enfermo fuera mi madre, mi padre, mi hijo, mi hija, uno de mis nietos, el ser que más amo en el mundo? Cerrad los ojos, reflexionad, recogeos en vosotros mismos. He aquí lo que haría. Pues bien, eso es lo que debéis hacer. Bueno, digamos, yo creo que, ¿no?, el acto médico está rodeado de estas cuestiones, porque el paciente, en eso que hablamos hoy de asimetría de poder, se de alguna manera expone a nuestras acciones. Y los intereses se filtran. Hoy hablamos del interés del medio de hacer consultas más pequeñas o más cortas. Bueno, y se filtran otros intereses, que lamentablemente en el mundo en el cual estamos viviendo tienen que ver también con intereses materiales e intereses económicos. ¿Qué pasa cuando se filtran intereses que no tienen que ver con el interés de preservar o restaurar o prevenir la salud del paciente? Que tienen que ver con cuestiones que están por fuera del paciente. Mucho más por fuera, pero tampoco no tanto, del docente que les exige que saquen tal o cual respuesta del paciente. O no tan lejos de la historia clínica que les pide un determinado formato. Si esas pequeñas cosas nos condicionan en nuestra relación con el paciente, en nuestros intereses, imagínense, ¿no?, la corporación, imagínense lo económico, imagínense un montón de otras cuestiones.
Yo creo que ahí hay una pregunta clave. Yo creo que toda la bioética se resumiría, digamos, de alguna manera en la discusión en qué haría si fuese yo, o qué haría si fuese alguien en el cual se cruza un interés distinto al interés médico-paciente. Creo que ahí está la cuestión. Cuando un médico o médica prescribe tal o cual medicamento porque obtiene una prebenda o un beneficio, yo creo que la cuestión ética clave está en si uno puede manejarse con la verdad al paciente. Si uno puede decirle al paciente, prescribo tal cosa porque obtengo este beneficio, bueno, bárbaro. Pero lo más probable es que no puedas decirlo. O porque te da vergüenza, o porque el paciente no vuelve. Entonces, yo transo. Ahora, ¿usted transa conmigo? Y lo hace decir de nuevo más ahí. Se resuelven, yo creo que con esas preguntas, ¿no? Se resuelven con esas preguntas. ¿Qué hubiera pasado si esa docente que hoy estamos estigmatizando hubiera dicho, si fuera mi madre, le haría, digamos, tocar la hernia que le doy? Y probablemente no. ¿No es cierto? Si fuera un familiar, ¿le haría pasar a 11 personas para que hagan Leopold? Y probablemente no. Entonces, la profanación. yo creo que las cuestiones bioéticas de alguna manera se saltan, más allá de las discusiones filosóficas, etc., se saltan con estas preguntas sencillas, en el cual posicionan a un individuo en el medio, que en este caso como son nosotros, con nuestros intereses. Nos posicionamos en el medio y es un buen patrón, es un buen parámetro muchas veces. Bueno, este es un texto que se llama Dignidad de la Medicina y otros ensayos de Macel. Que está a disposición, quien quiera sacar una copia, pero no sé si está necesario. Yo le propongo, a modo de exorcismo, es decir, a sacarlo del cuerpo y para que quede afuera, ver a qué nombres propios se le viene a la cabeza cuando decimos palpación hepática. También. Bueno, esto lo escribimos para sacarlo y no volverlo a tomar. Yo salvo Matthew, yo creo que Matthew tiene, digamos, como para saber, digamos, yo la jerarquizo como una maniobra que creo que tenemos que priorizar porque es altamente productiva. Pero esta, como en todas las maniobras en semiología y en técnica semiológica, uno lo que tiene es que ahí tiene que adiestrarse, porque esa es en realidad la palabra, uno tiene que educar sus manos y educarse sensorialmente en una maniobra, en una técnica semiológica o en una rutina semiotécnica, como voy a proponer, una rutina semiotécnica, de tal manera de que uno confíe en eso y uno aprenda de esa manera en esa rutina, aprenda a confiar en esa maniobra. Así que los nombres están para olvidarse. Hoy hicimos ese exorcismo para sacarlos de nuestra cabeza. Algunos pueden y otros no podemos. Tenemos el hígado estrella, que va a ir hacia aquí. ¿Trajiste tu hígado? Sí. Muy bien. Gracias, Adrián. Lo estimulamos con un aplauso, por favor. La técnica semiológica hepática. El lugar es luego de la semiología abdominal general. Luego de hacer una semiología abdominal general con sus diferentes pasos, vamos y hacemos la semiología hepática. Es una semiología específica, visceral. El ambiente tiene que ser cálido, uno tiene que exponer el tórax también. ¿Tenés frío, Valentino? No, un poco, dale. Uno tiene que exponer el tórax también porque uno va a hacer maniobras percutorias sobre el tórax y tiene que llegar hasta la pelvis. Y así volver a hacer, si es que uno no lo hizo o uno quiere, digamos, concentrar la atención en el hipocondrio derecho, maniobras de observación, en el cual uno observa primero de manera pasiva, ya sea en movimiento, en las características morfológicas del hipocondrio derecho. Es muy importante también verlo desde los pies, donde se pueden ver las asimetrías entre cada hipocondrio. Cuando hay un gran abultamiento se llama vientre hepático, al igual que vemos el vientre esplénico u otros tipos de agrandamientos circunscriptos. Y también dentro de esta observación pasiva del paciente lo vemos en sus movimientos respiratorios.
sin que el paciente haga ningún tipo de movimiento. Y vemos en esos movimientos respiratorios fundamentalmente qué sucede a nivel del hipocondrio, y si hay una simetría de movilidad con el hipocondrio del lado del contralateral. Yo le puedo decir al paciente y volverle a repetir la maniobra que hicimos en la semiología abdominal general, de entrar hondo el aire, y a veces podemos hasta visualizar como el borde hepático, hondo el aire, Adrián, como el borde hepático se moviliza, hondo largar, respira normal, como se moviliza en los movimientos respiratorios. Así que la observación es muy importante. Por supuesto, y particularmente en el hígado, que uno ya ha hecho una observación general del paciente. Y hay muchísimos datos que nos hablan de hepatopatía. Por ejemplo, digan. ¿Cómo? Ictericia. ¿Qué más? La circulación. La circulación colateral. ¿Qué más? Telangiectasias o spiders. ¿Qué más? La distribución pilosa, las características de la piel. Bueno, digamos, muchos elementos que ya nos pueden ir orientando de que hay la ginecomastia, que en conjunto forman un hábito que es el hábito de Bostek, en el cual son todos los estigmas vinculados con la cirrosis hepática. Luego de hacer una buena observación, uno hace una palpación. La palpación hepática es muy importante. Es la técnica, yo creo, más valiosa de lo que es la semiología hepática, más valiosa que la percusión, porque es cuando uno entra en contacto de manera directa, palpatoriamente, con el hígado. Lo normal es que en la mitad de los sujetos no se palpe, y que en la otra mitad se palpe, pero es que se palpe mal, no se palpa bien. Cuando uno palpa un hígado bien constituido, que es bien característico, que no tenemos ninguna duda, ojo. El hígado se palpa, cuando se palpa en la mitad de los casos, pero se palpa de una manera difusa, no se palpa tan bien. Mucho más en sujetos delgados, que se palpa mucho mejor, y en sujetos muy obesos se palpa de una manera más difícil. La palpación, yo voy a proponer como una pequeña rutina, una maniobra central y una maniobra de sensibilización. Por supuesto que siempre, repito, la semiología, la semiotecnia hepática viene luego de la semiología abdominal general. La técnica más importante es la que propuso Matthew, que es la técnica del enganche, que es la técnica bimanual. Siempre vamos a empezar en la fosa ilíaca derecha, siempre vamos a empezar bien distal. Uno puede estar sentado a la derecha del paciente o uno puede pararse para una mejor palpación. Los dedos van encimados en una misma línea palpatoria, en el cual adoptamos una posición de gancho. Por eso es la maniobra del enganche de Matthew. Y uno lo que hace es presionar, quebrar el plano muscular, con los pulpejos hacia adelante, que es la parte más sensible, voy palpando en cada movimiento inspiratorio. Entonces le digo al paciente, hondo el aire, palpo, expira y subo. Hondo, palpo, expira y ahí subo. Hondo, palpo y expiro y subo. Y así voy subiendo. Esta es la maniobra del enganche de Matthew. Cuando llego a este nivel o cuando lo palpo, tengo que hacer maniobras de sensibilización para caracterizar lo que palpo o para buscar lo que no palpé. Si yo llego con la maniobra de Matthew y no encontré, sensibilizo para ver si encuentro o sensibilizo para caracterizar lo que encontré. ¿Qué maniobras de sensibilización tengo luego de palpar? Con la misma maniobra puedo ir buscando en diferentes, digamos, niveles de la altura hepática o del área hepática. Recuerden que yo comienzo como en una línea media, ¿sí? Pero puedo buscar y sensibilizar con la misma maniobra de Matthew. Esa es una maniobra de sensibilización. La otra maniobra de sensibilización es palpar con una mano en cuchara, una mano sola en cuchara, y volver a palpar desde abajo. Hondo, largo, hondo, largo, hondo, largo. Otra maniobra de sensibilización es, después de hacer el Matthew, con la mano en cuchara, ir hacia el lado derecho y tratar de encontrar la lengüeta aquí, o el borde o el ángulo a nivel derecho y bajo, que lo puedo encontrar más frecuentemente quizá que el borde anterior, que está debajo de la parilla costal muchas veces. Entonces
Ahí yo le digo al paciente que inspire y lo trato de enganchar. La otra maniobra de sensibilización del Matthew es de decirle al paciente que coloque el brazo por detrás, eso yo en general no lo hago, que lo puedo colocar y se expone, se quiebra, o si no, y esto es más sencillo, colocar la mano detrás en la zona lumbar, exponerlo lo más que pueda y palpar con la mano en cuchara. ¿Sí? Y palpar con la mano en cuchara. Hondo el aire, largo, hondo el aire, largo. Y ahí lo trato de buscar. Una maniobra complementaria a esta es hacer lo mismo, pero ir buscando el borde hasta que lo encuentro, de esta manera, hasta que lo encuentro. Exponiendo. Cuando lo encuentro, le digo al paciente que entre hondo el aire. Y lo que palpo es el resalto. Esas son todas maniobras como de sensibilización del Matthew. Como de sensibilización del Matthew. Entonces, una buena rutina semiotécnica puede ser hacer la maniobra bimanual del enganche de Matthew, hondo, 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 llego, veo si lo encuentro lo caracterizo y veo las características, digamos, del hígado, y si no lo encuentro, lo busco. Y lo busco con maniobra de sensibilización. Una es lateralizando la propia maniobra de enganche, haciendo la maniobra en cuchara, palpando a nivel más externo del hipocondrio derecho, buscando el borde, digamos, derecho del hígado, y quebrando o levantando y haciendo mano en cuchara. Son todas maniobras de sensibilización. Yo les propongo hacer Matthew y 1 o 2 maniobras de sensibilización, de búsqueda con una unimanual o bimanual. Las otras maniobras semiotécnicas son menos útiles si uno hace bien y confía en su maniobra del enganche. Si uno confía en su maniobra del enganche, las otras maniobras no son tan útiles. Ahí hablaban de Schufart. Bueno, a Schufart lo que se le ocurrió es en realidad poner la mano en la zona lumbar, hacer movimientos de peloteo mientras palpo con una mano abdominal. La maniobra del peloteo de Schufart. Probablemente tenga poca utilidad. A Glenard lo que se le ocurrió es poner el dedo gordo y con el otro desplazar y tratar de lateralizar, cosa que no creo que tenga mucha utilidad, pero con el dedo gordo decir al paciente que inspire y ahí se palpa. A Gilbert lo que se le ocurrió es hacer esta maniobra e ir palpando sin decirle que inspire, ir palpando con estas manos que están en ángulo recto, una longitudinal al eje del abdomen y la otra transversal, hasta que se lo encuentre. Y cuando se lo encuentre, decirle que inspire. Probablemente no tenga mucha importancia, es algo que uno se ejercite en esta. A Massey lo que se le ocurrió es, en vez de palpar con una maniobra del enganche en el cual todos los dedos estén unidos, más bien que estén abiertos, de tal manera de ir palpando una mayor superficie y poder profundizar. Quizás pueda servir. A Sanguinetti lo que se le ocurrió es hacer esta maniobra, colocar esta maniobra atrás, en la zona lumbar, como estamos hoy, y decirle al paciente que vaya inspirando hasta encontrarlo. ¿Sí? Hasta encontrarlo. Hondo palpo, haciendo hondo palpo. Una maniobra es una maniobra también de búsqueda unimanual, en el cual, así como hay una mano en cuchara y hay una mano en gancho del enganche, bueno, esta es como una mano en excavadora, en el cual uno coloca la mano de esta manera, le pide al paciente que inspire y con los dedos, con el pulpejo de los dedos, palpa las características del hígado. Esta es útil no para hallar el borde, sino para caracterizar una hepatomegalia que ya definimos. Se llama maniobra de Bruce y sirve más que nada para caracterizar algo que ya vimos. Ahora, son todas maniobras que, como ven, lo único que hacen es girar en torno de ver cómo puedo enganchar el borde hepático.
¿Cómo puedo enganchar el bulbo hepático? Y yo creo que la clave está en hacerse una pequeña rutina. Y la rutina es empezar por Matthew, bien en fósil de derecha, hondo, largo, hondo, largo, hondo, largo. Cuando llego, lo encuentre o no lo encuentre, lateralizo las manos tratando de buscar, digamos, sobre el reborde costal, y luego sensibilizo haciendo inspirar y palpando con la maniobra de enganche el hígado. Eso podría ser una rutina semiotécnica que si ustedes la ejercitan les va a dar un montón de rédito. La percusión es la que nos va a dar una idea más acabada de la hepatomegalia o no. La palpación nos da una idea de las características, ¿no? El borde del hígado, en tanto borde diedro, que cuando se abre un poquito es romo, cuando se afila es más, cuando se achica es más afilado, y nos habla de enfermedades diferentes. Aquí, cuando encontramos el hígado, tenemos que ver la característica, la movilidad, si es doloroso o indoloro, si la superficie es micronodular, si es macronodular, si el borde lo palpamos verdaderamente romo o muy afilado, o romo que es patológico, o muy afilado que también es patológico. Ahí tenemos que hacer una caracterización de lo que encontramos. Por eso es importante las maniobras de sensibilización. Ahora, cuando yo quiero ver altura hepática, lo que trato de ver es dónde empieza el hígado y dónde termina. Habitual empieza en la zona submamaria, a nivel del quinto espacio intercostal, y termina aproximadamente 2 traveses de dedo por debajo. La altura hepática se mide en la línea medioclavicular o en la línea mamilar. En la línea medioclavicular, lo normal es que mida entre 8 y 12 centímetros en un sujeto, ¿no?, de 1,70 m, estándar, digamos. Por eso es tanta la variabilidad de 8 a 12 centímetros. Acá, para valorar la altura hepática, no traemos ningún centímetro ni nada, nos tenemos que medir todos los traveses de dedo nuestros. Yo sé que el mío mide, estos traveses de dedo miden 7 centímetros, y sé que el resto mide 1, y ahí tengo yo ya la regla, digamos. No necesitamos centímetros ni nada. Así que eso es lo que tiene que medir, y tiene que ir del quinto espacio intercostal hasta 2 traveses de dedo valorados en la línea hemiclavicular. Para esto percuto en 3 líneas. ¿Puedo percutir en una? Sí, puedo percutir en una, porque en definitiva lo que busco es la altura hepática, más que nada. Pero yo prefiero la percusión en 3 líneas para valorar también la forma. Y acá está lo que planteaba Juan Cruz, digamos, acá coexisten los diferentes sonidos, los diferentes tonos, con las diferentes intensidades. Entonces empiezo en la línea hemi, percutiendo en cada uno de los espacios. Y ustedes me dicen cuando cambia. Fíjense que acá estoy percutiendo como el pulmón, es decir, todos tienen que escuchar. Sí, ¿no? Sí. Lo que viene entonces es mate. Sonoridad, submatidez y matidez. Me posiciono sobre la submatidez y marco arriba. El borde inferior hepático, siempre y de manera tradicional, se dice que se identifica mejor palpatoriamente que percutoriamente. Yo no estoy tan seguro de eso. A mí no me funciona de esa manera. Yo creo que la percusión sigue siendo el mejor método para determinar el borde inferior hepático, porque solamente si el paciente, lo podemos palpar, y nos puede servir si el paciente no inspira, porque si inspira profundo voy a tener que volver a percutir el límite superior. Entonces solo si yo puedo palpar con una maniobra unimanual con mano en cuchara, puedo palparlo sin que el paciente inspire hondo, me va a servir. En el caso de Adrián se palpa y uno lo puede discernir. Ahora, vamos a percutirlo. Y acá está lo que se puntualizaba hoy. La percusión tiene que empezar bien abajo. La percusión es la percusión abdominal. Y acá no tienen que escuchar todo, tienen que escuchar casi solamente el que percute. ¿Qué tenemos acá?
acá tenemos que hay timpanismo. Timpanismo. Hay una fracción de intestino seguramente, digamos, sobre el hígado. Es el síndrome de Chilaiditi, que se llama. Entonces, fíjense que no es mate. Es timpánico. Tiene, Adrián, un Chilaiditi. Le vamos a internar y operar de urgencia. Tiene un Chilaiditi. Acá es donde entra en juego la palpación. Entonces, yo quiero ver con una maniobra, una manual de enganche, si lo palpo. Hondo el aire. Largar. Hondo. Largar. Hondo. Y acá se palpa el resalto. Entonces, uno mide cuál es el tamaño. No hicimos la marca, pero seguramente no supera los 12 centímetros, pues estos son 7 y acá son 10. Entonces, la altura hepática en la línea medio clavicular, que en este caso delimité el límite superior de manera percutoria y el inferior de manera palpatoria, acá sí, porque yo puedo palparlo, ya lo palpamos de hoy, el límite inferior en el caso de Adrián, sin inspirar de manera profunda. Si lo tengo que palpar inspirando profundamente, debería recalcular la percusión superior. Bueno, acá nos encontramos con un incidente crítico. Tiene un Chilaiditi, así que tenemos que hacer percusión para el límite superior y palpación para el límite inferior. Ahora, también percuto en la línea paraesternal, ¿sí? Submatidez, matidez. Y también percuto la línea axilar anterior. Sonoridad, sub, matidez. En esa sub. No lo marcamos, Adrián, pero todas esas marcas nos van a dar todo el límite superior. La auscultación se da... simplemente la auscultación tiene realmente poco valor. Y lo que se hace, la maniobra auscultatoria, es colocando la membrana del estetoscopio en diferentes sectores hepáticos. Yo les propongo en un sector que esté por fuera de la parrilla costal, en sectores que estén encima de la parrilla costal y en sectores que estén encima y que sea lateral. Es decir, auscultar en diferentes sectores y esperar. Es lo que menos rédito nos va a dar en la semiotecnia hepática. La presencia de soplos, de murmullo venoso, de frotes, es verdaderamente excepcional. Así que bueno, resumiendo, la observación activa, la observación pasiva, la palpación, en el cual hacemos primero la maniobra de Matthew, luego maniobra de sensibilización bimanual, con la misma Matthew corriendo a lo largo del reborde costal, maniobra de sensibilización unimanual con la mano en cuchara, de unimanual con una maniobra en el cual podemos elevar el hipocondrio y palparlo unimanualmente, y luego las maniobras complementarias, optativas, más bien, que son todos estos nombres y son estas maniobras que hicimos hoy. La auscultación, la percusión es lo que nos va a dar la altura hepática, y recordemos que se marca sobre la submatidez y que el límite inferior puede ser palpatorio o percutorio, y es casi indistinto, hay que resolverlo en la medida en que nos traiga problemas o dificultades la percusión, como en el caso de recién que tuvimos una interposición de asas o de colon y era imposible percutoriamente delimitar el límite inferior, y la auscultación, que es la que menos rédito nos trae. Gracias. Bueno, preguntas. ¿Qué cosas diferentes han visto? ¿Qué otras maniobras pueden plantear? ¿Qué experiencia hemos tenido con... Había una maniobra que era para el paciente de pie, no sé si es como el Matthew, pero el paciente de pie lo agarraba por los cuerpos así. No, se puede hacer, digamos, ninguna es prohibitiva, se puede hacer cualquiera. Lo importante es que llevemos adelante una técnica que a nosotros en el tiempo nos dé la suficiente confianza como para confiar en lo que estamos palpando.
Entonces, si decidimos hacer Matthew con 2 maniobras de sensibilización, en todo paciente que veamos, hagamos esas maniobras. Luego, si necesitamos hacer otras unimanuales, otras bimanuales, necesitamos hacer shufar, grenar, etc., lo haremos, pero creo que nos tenemos que ejercitar en esas, por lo menos 2 maniobras. Hay una maniobra que es con objetando, que dice que usando la uña vas como raspando para buscar el borde inferior. ¿Esa es válida? Primero vamos a hacerla. Esa es la maniobra del rascado. Sí. Es la técnica de scratch, en el cual lo que se hace es colocar la membrana del estetoscopio sobre lo que nosotros ya sabemos que hay y que existe matidez hepática. Entonces, mientras ocultamos, vamos raspando, y ese raspado va a dar un sonido lejano, poco perceptible, hasta que estemos sobre la matidez hepática, sobre parénquima hepático. Cuando estamos sobre parénquima hepático, lo que se oculta es mucho mejor o mucho más perceptible y es una manera de delimitar el límite inferior. Hay algo que nosotros llamamos semiología crítica, que en realidad es medicina basada en evidencia, en el cual hay trabajitos que comparan ecográficamente el scratch con la ecografía, y la concordancia, la correlación es muy bajita. Es una técnica que realmente tiene poca especificidad, poca sensibilidad. Yo no la ejercito, no la recomiendo, me parece, como primera medida, pero es para valorar el límite inferior. Creo que uno de los secretos, digamos, de todo esto es educarse semiológicamente, dar la mano. Al principio me costaba, al principio, creo que a todos los estudiantes nos cuesta ganar confianza con la maniobra y encima percibir que estamos